Bienvenidos a su programa Casos y Soluciones. Gracias por compartir nuestro programa. Gracias por compartir con nuestros invitados también. En esta fecha tenemos la grata presencia de la licenciada Catherine Alexia Rivas, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Le dejamos las cámaras para el respectivo saludo. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder dirigirme a su audiencia. Sin duda, vamos a tener unos minutos llenos de muchísimas iniciativas y, por supuesto, que nos puedan conocer un poco más quiénes son los candidatos de Nuevas Ideas, porque creo de que eso es justamente lo que la ciudadanía en estos momentos está necesitando. Así que de antemano le agradezco muchísimo el poder dirigirme a toda su audiencia. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y a la vez también pues a usted, amigo televidente, le agradecemos por compartir también nuestro programa, reitero. Bien, vamos a empezar por el perfil suyo. Por favor, diríjase a nuestra televidente, a nuestros televidentes para que también sepan el perfil que tiene usted, licenciada. Bueno, como ya usted lo mencionaba, tengo 27 años, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Estudié en la Universidad de El Salvador, es ahí donde justamente me entré a una carrera eminentemente política y que por supuesto siempre tuvo esa vinculación de querer aportar más a nuestra sociedad, a la transformación. Es así como siempre había tenido un perfil profesional, sin embargo empecé a trabajar también a mis 19 años como la mayoría de jóvenes en este país que empiezan a trabajar y estudiar para poder costear sus estudios universitarios. Esa es una realidad, las pocas oportunidades, el hecho de que también nosotros como jóvenes tengamos que ganarnos nuestros espacios, eso es lo que es El Salvador o había sido. Sin embargo, también una vez me gradué de la Universidad de El Salvador, estudié Relaciones Internacionales, pero también siempre había una parte en mí que quería un perfil más relacionado a las ciencias jurídicas y también esa es una de las segundas carreras que he estado estudiando, pero he tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud en el área de cooperación y gestión internacional. Gracias a Dios he estado aportando también todos mis conocimientos a un rubro que es muy importante y sobre todo que me ha permitido construir dentro del partido Nuevas Ideas un perfil también más político, en el sentido de que es ahí donde se nos han abierto los espacios a los jóvenes para que podamos participar en una nueva configuración política dentro de la Asamblea Legislativa. Tremendo perfil, tremendo perfil. Es bueno que nuestros televidentes también conozcan bastante del candidato pues a quien van a preferir, ¿verdad? Los perfiles son bien importantes. Vamos a hablar de sus experiencias profesionales, un poco más profundo, por favor, para que nuestros televidentes también sepan. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia que realmente es algo que nosotros como jóvenes también tenemos que decir públicamente, y es que en nuestro país, en el área de los servicios, que es una de las áreas tan importantes, los jóvenes únicamente tenemos la oportunidad de trabajar nuestro primer empleo, cuando quizás muchos no nos hemos graduado de la universidad, en los call centers. Ahí fue donde yo inicié también mi perfil profesional a los 19 años. Sin embargo, se me dio la oportunidad de poder llegar a supervisar justamente en esa área, donde muchísimos jóvenes también están estudiando sus carreras universitarias, y es donde también me dediqué a toda la cuestión relacionada con la oferta de productos internacionales. Hay muchísimas empresas multinacionales que vienen a invertir a nuestro país, pero desafortunadamente únicamente ha estado segmentado en este rubro. Sin embargo, posteriormente a ello, como ya le mencionaba, es que me dediqué a trabajar en el Ministerio de Salud, pero paralelamente también inicié un negocio, como muchos jóvenes que quieren emprender también sus empresas a mis 25 años, pero me estaba desarrollando en el área de la gestión y de la cooperación internacional, porque eso también permite que nosotros como jóvenes podamos brindar todas nuestras experiencias, y en ese sentido, en ese momento de la pandemia, he estado apoyando mucho en el área que ya antes le mencionaba. Aparte de ello, ¿qué otras experiencias? Hablemos de lo político. ¿Qué lo motivó a usted para entrar a la política?
Bueno, inicialmente el no sentirme representada por una clase política que existe actualmente dentro de la Asamblea Legislativa, ese sentir de la población generalizada de saber que existe una clase política que no representa los intereses, que tampoco escucha cuáles son las demandas de la población, y no nos vayamos tan lejos, si no existiera una ley de agua engavetada por más de 15 años justamente porque la Asamblea Legislativa no la ha querido aprobar. Es ahí como Nuevas Ideas dentro del movimiento, es donde yo inicio justamente adentrándome al mundo de la política, porque creo que también los movimientos aportan a la construcción de agendas consultivas dentro de la misma sociedad. Sin embargo, justamente en Nuevas Ideas es que se nos da el espacio a jóvenes. Como ya lo decía, yo no tengo una experiencia política, tengo apenas 27 años. Sin embargo, Nuevas Ideas sí se ha preocupado por darle esos espacios a los jóvenes de participar en política, de saber que nosotros nos hemos preparado profesionalmente para este momento y para aportar a la construcción de un mejor país. Es así como en las elecciones internas que se desarrollaron el 19 de julio, Nuevas Ideas abrió esas puertas para que cualquier persona que quisiera participar en política y en este momento justamente participar en un cargo de elección popular lo pudiese hacer. Y es como yo resulto electa. Participaron en San Salvador más de 150 personas, yo obtuve pues la 9ª posición, porque así es como se hizo la configuración de Nuevas Ideas, no como ha existido en otros partidos políticos, que de 84 candidatos, los 84 resultan electos. No, en Nuevas Ideas sí iniciamos una forma democrática de hacer política, de saber que las personas que van a llegar a la Asamblea Legislativa no han contado justamente con ese espaldarazo como hay en otros partidos de una cúpula, sino que acá sí se hizo de una forma democrática. Fueron los afiliados quienes decidieron que nosotros participáramos, y así es como también se hizo la configuración de las posiciones en todo el país, no únicamente en San Salvador, porque esas elecciones se dieron en todo el mundo, y lo más importante es que también le permitieron por primera vez a nuestra diáspora poder participar, porque los salvadoreños que se encontraban en todo el mundo también pudieron participar en este ejercicio democrático. Licenciada, ¿su familia qué piensa de ello cuando usted se mete a la política? Bueno, inicialmente mi familia no estaba de acuerdo en que yo me adentrara, porque tradicionalmente involucrarse en política en este país ha estado vinculado a sufrir ataques, a sufrir también violencia de género por el mismo hecho de ser mujer, y lo hemos podido ver actualmente como también dentro de la Asamblea existe un grupo parlamentario de mujeres, pero que tampoco no ha atendido las demandas, sino que ellas mismas se han encargado de hacer violencia de género para otras diputadas, como fue el caso de la actual embajadora Milena Mayorga. Sin embargo, mi familia en un momento me dijeron: no te metas a ese mundo de la política, pero justamente es lo que yo quiero cambiar. Quiero que la clase política de este país realmente esté de verdad encaminada a lo que la gente quiera, porque si únicamente vamos a decir no me quiero meter en política porque van a volver a mentir, como actualmente nos ha sucedido, porque van a ser corruptos como los actuales diputados que existen, nuestro país nunca va a cambiar. En cambio, nuestra bancada, que estoy segura que así va a ser Nuevas Ideas, está convencido de que nosotros sí queremos cambiar de raíz todo lo que existe en la Asamblea Legislativa, que la población sabe que no está bien, y por eso es que las encuestas dicen que Nuevas Ideas va a tener una mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, porque la población no se siente identificada con ellos. Ahora mi familia, por supuesto, que me está apoyando. Sin embargo, el mayor compromiso es hacer las cosas bien, sobre todo porque provengo de una familia que tiene muchos valores y muchos principios, y creo de que eso al final es lo que nos va a mantener en una línea recta. Licenciada, ¿y usted ha tenido experiencia internacional? Sí, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa multinacional, que eso me abrió, de hecho, una perspectiva diferente para saber que hay muchísimos empresarios que quieren venir a invertir al país. Sin embargo, el tema de seguridad siempre ha sido justamente una de las razones por las cuales no hemos tenido una inversión tan grande, y por eso es que a mí de verdad me da muchísima tristeza que la actual Asamblea Legislativa no apruebe la financiación de las 7 fases del Plan Control Territorial, porque tener seguridad también significa tener certidumbre jurídica, y por eso yo he dicho que desde el primer día que yo llegue a la Asamblea Legislativa
van a contar con mi voto, porque no únicamente va a venir a beneficiar a las personas que están en el país. Al final, el hecho de tener inversión extranjera significa más fuentes de empleo, significa más oportunidades, y también significa que nuestros niños puedan vivir en un lugar más seguro. He tenido, gracias a Dios, esa oportunidad, como ya les mencionaba, más de 2 años de trabajar en esa empresa antes que me dedicara a trabajar con el gobierno. Sin embargo, creo de que hay muchísima expectativa también de toda la comunidad internacional respecto a todo lo que está sucediendo en El Salvador. Al decir eso, licenciada, ¿cómo ve usted como ciudadana el desencanto que tiene la población en general por la actual asamblea? Bueno, políticamente, la encuesta más reciente decía que la Asamblea Legislativa tiene un desprestigio total. Las personas no se sienten identificadas con los diputados que están dentro de la misma Asamblea Legislativa, y eso también se debe a que perdieron una desconexión con la ciudadanía. Creo de que cuando dejamos de escuchar qué es lo que la población quiere, ya no estamos respondiendo a los intereses de la mayoría. Desafortunadamente, nuestra democracia representativa que actualmente nosotros tenemos no ha reflejado esos intereses genuinos de lo que la gente quiere escuchar. Pero creo que también tenemos una muy buena oportunidad, y es el hecho de poder renovar la Asamblea Legislativa este 28 de febrero y demostrar que nosotros sí nos vamos a comprometer a llevar una agenda para la gente y por la gente, que tampoco eso no ha existido. Hemos visto cómo diputados únicamente han estado trabajando, pero por tener más propiedades. Cuando usted dice alguien está ganando un salario, pero termina 20 años después teniendo más de 110 propiedades, es porque definitivamente algo no ha estado bien. Y también ese es uno de los principales compromisos, la lucha contra la corrupción, porque yo siempre he dicho que el problema principal del país ha sido la corrupción. Nosotros nos estuviéramos ahorrando más de 2.000 millones de dólares al año con el tema de la evasión fiscal, por ejemplo. No nos vayamos tan lejos, en qué hubiésemos utilizado esos más de 300 millones de dólares que Mauricio Funes se robó, más todo lo que Francisco Flores se robó. Y fíjese que hay algo muy curioso, y es el hecho de que la oposición no quiere que se mencionen esos temas. Dicen, es que ya dejen de estar mencionando quién robó, quién realmente hizo daño, pero es que nuestro país fuera diferente si esa clase corrupta no hubiese hecho tanto daño a El Salvador. ¿Cómo ve usted estas elecciones generalmente, las que vienen, 28 de febrero? Bueno, nosotros tenemos muchísima expectativa respecto a que ya sea el 28 de febrero. Ya estamos justamente a unos días de poder iniciar esa segunda fase histórica que nuestro país ha estado esperando, porque la primera fue ese 3 de febrero en el cual ganó el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, también necesitamos iniciar esa segunda fase, continuarla, darle vida, y eso va a ser a través de estas elecciones del 28 de febrero, porque lo que yo espero es que en nuestro país haya una forma articulada de hacer equipo, y esa forma articulada de hacer equipo únicamente va a ser en la cual el órgano ejecutivo con el legislativo y por supuesto también las municipalidades puedan hacer un equipo, pero un equipo que de verdad responda a los intereses de la población. Porque lo que actualmente también hemos estado viendo es que, por ejemplo, existen alcaldes que se oponen absolutamente a todo lo que el gobierno quiere hacer únicamente porque no es de mi partido político. Y al final, a quien terminan haciendo daño y a quien terminan sumiendo en el subdesarrollo son a los municipios a los cuales ellos representan. Y por eso es que Nuevas Ideas nunca se ha casado con una ideología. Si usted se fija, siempre han estado de tratar de decir, pero son de izquierda o son de derecha. Es que al final el ser de izquierda o de derecha nunca significó nada en este país, porque nunca se antepusieron los intereses de la ciudadanía, y por eso es que Nuevas Ideas sí está comprometido con la población, no con ideologías. Nosotros estamos comprometidos con querer hacer lo mejor para El Salvador, porque esa es nuestra bandera, ese es nuestro himno, como siempre nos lo ha recalcado el presidente de nuestro partido. Licenciada Catherine, ¿cómo ve usted la situación política también ante los últimos acontecimientos que han pasado, violencia? ¿Verdad? ¿Qué llamado le puede hacer también a la población? Bueno, primero que nada, yo sí quiero solidarizarme con todas esas familias que obviamente han perdido a un ser querido. Tristemente en nuestro país esa ha sido la historia que por décadas se ha repetido, ver violencia justamente en periodos electorales. Pero lo más curioso
del caso es el hecho de que traten de seguir politizando la muerte de, al final, salvadoreños. Yo dije categóricamente desde el primer día que me di cuenta de esa situación, en que les tiene que caer el peso de la ley, porque nosotros no podemos estar permitiendo niveles de inseguridad en nuestro país, independientemente venga de donde venga, y el mismo presidente Nayib Bukele lo condenó. Vimos cómo existió de hecho también una respuesta muy rápida de parte de la misma Policía Nacional Civil. Y justamente antes de venir a esta entrevista estaba viendo cómo también personas del FMLN en la alcaldía de San Miguel habían atacado a una persona que andaba haciendo perifoneo de parte de Wilfredo Salgado, que también está compitiendo. Sin embargo, lastimosamente los partidos políticos irresponsablemente, lejos de llamar a la unidad de sus militantes en el sentido de decir que por favor ya no se permitan esa serie de actos, lo único que están motivando más es a la violencia. Y eso nosotros tampoco no lo vamos a permitir, porque hemos tenido más de 37 días sin homicidios, y únicamente por querer sacar raja política en estos momentos que los partidos estén haciendo estas acciones tan tristes, creo que tampoco es algo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere vivir en un país en paz, todos los salvadoreños queremos tener seguridad, y por eso es muy importante que sepan que la Fiscalía debería de actuar conforme a derecho y sobre todo utilizando el respeto de las instituciones, no como actualmente también el mismo fiscal se ha estado reuniendo con esos mismos partidos políticos, pero no les hace un llamado de decirles que también se van a perseguir, porque yo he estado escuchando incluso a diputados que se están escudando en el fuero, haciendo llamados muy irresponsables, incluso contra el presidente Nayib Bukele, pero esas acciones también deberían de ser penadas porque es difamación. Usted cuando está en proselitismo, ¿cómo encanta a esa población? Bueno, justamente también una de las decisiones por las cuales yo decidí sumarme a participar y ser una voz de todos los demás salvadoreños era por esa conexión que ha existido con nuestras comunidades. Y bueno, yo creo de que la principal conexión que yo puedo hacer es decirles que yo me voy a encargar también de ser la voz del presidente Nayib Bukele dentro de la misma Asamblea Legislativa, porque realmente la población lo que va a hacer este 28 de febrero es ratificar ese apoyo que le dio realmente al presidente. Y es que si el presidente no estuviera haciendo las cosas bien, las encuestas no estuvieran mostrando que el gran apoyo que tiene el partido Nuevas Ideas es gracias a la excelente gestión que el presidente Nayib Bukele ha estado realizando. Y es que nunca se había visto en nuestro país que luego de más de 1 año y medio en la presidencia de la República, un presidente tuviese los niveles tan altos de popularidad y también de respaldo, no únicamente nacional, sino también internacionalmente, porque nos hemos posicionado por primera vez en la historia en nuestro país como que El Salvador ha estado haciendo las cosas bien, por ejemplo, en temas de la pandemia, y anteriormente lo único que nosotros veíamos era decir El Salvador es el país más violento, El Salvador es el país más inseguro, pero ahora gracias al presidente Nayib Bukele nosotros hemos visto cómo una nueva historia se está reconfigurando, y también tenemos los ojos de la comunidad internacional puestos en El Salvador, y por supuesto que yo desde la Asamblea Legislativa también me voy a encargar de continuar esa transformación del milagro salvadoreño que el presidente Nayib Bukele quiere hacer. Gracias, licenciada, por su exposición, ¿verdad? Muy excelente. Y bueno, nosotros vamos a continuar con la coyuntura política en general en el próximo segmento. Amigo televidente, no nos cambie, ya volvemos. Casos y soluciones. Estamos compartiendo con la licenciada Catherine Alexia Rivas, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Vamos a hablar ahora, licenciada, de la coyuntura. Le cedo las cámaras para que se extienda a toda la población, por favor.
Bueno, hasta este día hemos estado viendo también cómo han estado surgiendo muchos titulares amarillistas, por supuesto, de esos mismos financistas a veces, de los políticos tradicionales que se quieren oponer a que se haga una transformación dentro de la Asamblea Legislativa. Hemos estado viendo cómo la actual clase política se ha estado oponiendo incluso a todas las medidas de salud que desde un inicio el presidente Nayib Bukele estableció, pero que internacionalmente dieron la razón respecto al manejo, por ejemplo, de la pandemia. Hemos estado incluso viendo cómo han estado tratando de mencionar que el gobierno va a subir incluso los impuestos cuando categóricamente se ha mencionado que eso no va a ser así. Y yo incluso siempre también he mencionado que nos ahorraríamos en temas de corrupción si de verdad erradicáramos de raíz este problema en el tema de la evasión y de elusión fiscal. Y es que el gobierno del presidente Nayib Bukele únicamente está pensando en de qué forma nuestro país va a salir adelante, pero no a costa de gravar incluso a los salvadoreños con nuevos impuestos. Ya se ha mencionado e incluso yo lo puedo decir, esa no es la agenda del presidente, esa no es la agenda de Nuevas Ideas, sino que nosotros lo que queremos incluso es promover la atracción, promover también la inversión de todos esos capitales que quieren venir a nuestro país. También le podría mencionar incluso respecto a que la Asamblea Legislativa está tratando, bueno, ya trató y ya decretó de hecho un día que incluso las mismas investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, incluso la misma Fiscalía determinó que ellos han tratado de seguir tergiversando todo lo que en este país está sucediendo, y es que eso ha sido el diario vivir de la clase corrupta que existe no únicamente dentro de la Asamblea Legislativa, sino también en demás órganos e instituciones que han estado permeados por personas que únicamente han estado atendiendo agendas de financistas que los pusieron en ese lugar, y hacia ellos es que nosotros vamos. Licenciada, hagamos un balance sobre los 3 estados, ¿verdad? Hágame, por favor, más que todo, explíquele a la población, ¿verdad?, cómo se está comportando cada uno de esos estados, por favor. Bueno, creo que hay que remontarnos a los orígenes históricos cuando se hizo la división de poderes, y eso justamente se va con la Revolución Francesa, cuando Montesquieu también establece cuál iba a ser esa división para que pudiese existir, además de democracia, un equilibrio de poder, porque venían ellos en ese momento de estar en una monarquía absolutista, y justamente por eso es que esa representatividad y ese balance de pesos y contrapesos, como también las otras teorías modernas lo han estado estableciendo, era para poder tener un sistema de pesos y contrapesos, pero por la ciudadanía. Pero lo que actualmente hemos visto, además de un secuestro en las mismas instituciones, es que ese control de pesos y contrapesos ha estado únicamente secuestrado por un grupo de personas que han decidido cómo se va a manejar este país. ¿Y cómo se ha manejado nuestro país? Bueno, hemos estado viendo cómo desde la Asamblea Legislativa se han hecho elecciones de magistrados, por ejemplo, de segundo grado, donde dentro de la misma Asamblea Legislativa se ha elegido al fiscal general de la República, al procurador para la defensa de los derechos humanos, al procurador general y a los demás funcionarios que están en todos los demás instituciones de gobierno. ¿Y eso para qué ha sido? Bueno, ha sido para responder justamente a los intereses de aquellos que los eligieron, porque desde el momento en que dentro de la Asamblea Legislativa se eligen a estos funcionarios es porque también existe un gran grado de política dentro de estos mismos funcionarios. Sin embargo, en nuestro país no ha estado existiendo una verdadera división de poderes, porque hemos estado viendo incluso cómo la misma Sala de lo Constitucional, que es justamente el órgano judicial, ha estado respondiendo a los intereses de la Asamblea Legislativa. Y si no, entonces nosotros no viéramos que la Sala de lo Constitucional
empiece a expresar de forma expedita en resoluciones de inconstitucionalidad de un día para otro, cuando hay muchísimos salvadoreños que tienen más de 5, 6 o más años esperando justicia, pero tampoco no se les resuelve. A mí me parecía, por ejemplo, muy curioso ver cómo la sala de un día para otro se pronunciaba en caso de supuestas agresiones contra la mujer, pero cuando yo he ido a las comunidades me he encontrado con mujeres que me dicen: Alexia, yo estoy esperando desde más de 5 o 6 años que la misma sala me resuelva demandas de amparo porque estoy sufriendo violencia patrimonial de parte de mi pareja, pero no se les da ningún tipo de resolución. Entonces sí estamos viendo cómo los mismos políticos han seguido utilizando las mismas instituciones para hacer las mismas prácticas a las cuales ya han estado acostumbrados, y por eso es que nosotros lo hemos denunciado muy abiertamente, porque ¿cómo es posible que vamos a ver a un fiscal actuando con imparcialidad cuando lo hemos visto utilizar el chaleco de un partido político? Desde ese momento ya sabemos que todas esas medidas que cada vez que se expresan no lo están haciendo con parcialidad, y si nosotros no tenemos un árbitro que de verdad sea parcial, pues la justicia en este país siempre va a estar politizada. A ver, licenciada, explíquenos usted, o más bien su opinión vale mucho, ¿cómo es el comportamiento de los tres poderes ante la pandemia? ¿Cómo lo ve usted en esta pandemia que ha pasado y está todavía presente? Bueno, creo de que lo que vino a reconfirmar que el presidente Nayib Bukele desde un inicio tomó medidas oportunas era cuando yo empecé a comparar que en Inglaterra, por ejemplo, estaban diciendo que en la segunda ola de contagios iban a enviar a todas las personas que ingresaran a Reino Unido a hoteles como centros de contención. Sucedió 9 meses después que el presidente Nayib Bukele estableciera esa medida en El Salvador. Para que un país de primer mundo lo hiciera, viene a reafirmar que realmente esas medidas sí fueron de beneficio para el país. O no nos vayamos tan lejos, si no El Salvador no fuera el país que tiene menos casos de COVID en Centroamérica. No nos vayamos tan lejos, si no El Salvador no fuera uno de los pocos países, incluso en toda América Latina, que no tuvo esa gran desafortunadamente alta mortalidad como en otros países. Si no veamos Estados Unidos, si no veamos en Brasil, que aún siguen luchando contra ello, y nosotros utilizamos estas medidas no únicamente para proteger a los salvadoreños, sino que eso también indirectamente vino a proteger a todo el personal de primera línea que estuvo desde un primer momento, y se lo digo con propiedad porque yo estuve en el Ministerio de Salud cuando se empezaron a establecer todas estas medidas. Veíamos cómo cada persona que venía de otros países, desde el momento en que el presidente empezó a delimitar cuáles iban a ser los ingresos de países que iban a estar en El Salvador, pero que se mapeó a todas esas personas que venían ingresando a El Salvador y se les estableció una categoría. Primero iban a hacer esas restricciones a las personas que venían de Italia, por ejemplo. Y si usted empieza a comprobar, todas esas personas que empezaron a ingresar al país, que se fueron a centros de contención, fueron las primeras personas que salieron positivas. Si no se hubiesen establecido estas limitantes, la historia fuera otra. Si el presidente no hubiese actuado con tanta prontitud como este gabinete está acostumbrado, probablemente quizás nosotros no estuviéramos acá. A mí de verdad me molestaba ver incluso cómo la sala en algún momento limitó ese poder que el Ministerio de Salud tenía para poder actuar oportunamente, porque es que los médicos no son ellos son abogados, y quien tenía en ese momento toda la autoridad era el ministro de Salud. Pero por supuesto, estamos hablando de un código de salud desfasado que también necesita ser actualizado, y que la Asamblea no ha estado comprometida con la salud de la población, y por eso es que nosotros no tenemos leyes acorde a nuestro tiempo. Creo de que realmente es muy triste saber que hubo una oposición de un número muy limitado de personas, porque la mayoría de la población ha ratificado todas esas medidas que el presidente Nayib Bukele estableció en un inicio
con la pandemia justamente, y a mí únicamente me viene a reconfirmar que estamos del lado correcto, que estamos haciendo todo lo que sea indispensable para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Y es que esta no es una cuestión de que si nos van a creer o no, la población lo ha visto cómo llamando al 132 y diciéndole me siento mal, han llegado ambulancias a su casa, y que de hecho solo teníamos 9 ambulancias en el sistema de emergencias médicos y aumentó a más de 84, que incluso es insuficiente. Pero usted dice, ¿cómo es posible que estuvieron tantos años solo con 9 ambulancias y ahora en un año y medio hemos incluso más que elevado la cantidad exponencial de ambulancias que ahora el sistema de emergencias médicos tiene, pero que a cada persona le llegaba a su casa incluso un kit COVID? Y alguien incluso criticaba y decía, ¿cómo es posible que el Ministerio de Obras Públicas sea quien me venga a entregar a mí esos kits de medicina? Pero es que ese es un trabajo articulado. Las enfermeras estaban en los hospitales esperando salvaguardar y ver cómo atendían a la población. ¿Qué tocaba hacer? ¿Quedarnos de manos cruzadas esperando para que las enfermeras fueran a entregar la medicina? No, la respuesta rápida fue trabajo articulado, trabajo interinstitucional, que es lo que tampoco nunca existió en el país y que es lo que el presidente Nayib Bukele ha demostrado que sí se puede hacer. Aparte de eso, licenciada Alexia, fíjese que por ahí me comentaron, ¿verdad?, uno de los pacientes del Hospital Rosales, ya que usted estuvo en salud, me comentaba que qué convenio hay entre la Cruz Roja y el Hospital Rosales, que no aceptan las atenciones de la Cruz Roja, más bien no las aceptan en el Hospital Rosales sobre el asunto de la sangre, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir usted de eso, ya que vino al caso la salud? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la Cruz Roja tiene también su propio banco de sangre, y es justamente que cuando se necesita algún tipo de ayuda, ¿verdad?, las personas lo van a hacer justamente a un banco de sangre que existen en los hospitales, pero que también la misma Cruz Roja tiene. Sin embargo, yo creo que es muy importante que ahora nosotros podamos trabajar también de una forma articulada con instituciones como lo son la Cruz Roja, son también los comandos de salvamento, que son en algunos momentos muy oportunos para salvar la vida de las personas, y me parece de que en ese sentido la Cruz Roja siempre ha estado apoyando, por supuesto, a nuestro país, y no hemos visto también cómo ellos hacen donaciones, en la pandemia también estuvieron apoyando muy de cerca, y creo de que eso también está relacionado con los mismos controles que existen dentro de los mismos hospitales, porque al final los hospitales son autónomos, y así es como actualmente está reconfigurado, ¿verdad? Cada hospital actúa de manera autónoma, y creo de que en esta nueva reconfiguración de leyes que incluso se van a crear, se pueden establecer estos mecanismos como usted menciona. Sí, por las denuncias que hay de los ciudadanos, ¿verdad?, que pues no son atendidos en el Hospital Rosales por esa causa, que dicen ellos que tienen su propio banco, pero sí, entonces la constancia de la Cruz Roja no vale, ¿verdad? Pero bien, vamos a hacer un balance también sobre lo que piensa el Estado, ¿verdad? ¿Usted cree que es necesario más bien renovar la Constitución política o hacerle cambios? Bueno, la Constitución política data de 1983, se creó en un periodo de guerra en la cual tampoco se le consultó a la población respecto a cuáles eran los artículos que querían que se establecieran o no. Usted me va a decir, en una época de guerra las personas están preocupadas por salvaguardar su vida en un periodo muy frágil y vulnerable para nuestro país, y se hizo de esa forma porque también habían intereses de esos mismos grupos que siempre han estado en el Estado para poder crearla de la forma en que a ellos les convenía. Yo creo de que luego de haber atravesado el periodo posguerra, luego de estar en unos años muy atípicos, creo de que es momento de renovar y también hacerle cambios a la Constitución, porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si de verdad nosotros no tuviésemos una Constitución que no estuviese actualizada, entonces ahorita no tuviéramos los problemas que actualmente hemos estado teniendo, en la cual incluso aquí se ha premiado, por ejemplo,
la libre circulación sobre la vida de los salvadoreños, que fue justamente lo que la sentencia de la sala hizo en tiempos de pandemia, que El Salvador fue el único país en el mundo en el cual importaba más andar en la calle que su propia vida. Y eso creo que también tenemos que establecer esos mecanismos de control, de delimitar quiénes van a ser justamente los que van a tener que decidir en épocas tan tristes como la que nos ha tenido que estar viviendo. Pero creo que este ejercicio que está haciendo el vicepresidente Félix Ulloa, a mí realmente me parece muy oportuno. Y es en el hecho que es la misma población quien quiere llevar a discusión y a temas de análisis cuáles van a ser esos cambios que se van a hacer dentro de la misma asamblea. Y es que ya está establecido ese mecanismo también, justamente por la falta de voluntad, porque no existe un compromiso político, es que no se van ratificando incluso muchas modificaciones que se pueden hacer. Pero le voy a hacer, por darle un ejemplo, una de las cuestiones que está establecida en la Constitución, y es, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Ahorita están diciendo de que se quiere establecer el servicio militar obligatorio, pero es que en la misma Constitución ya se establece. Si lo llevamos a una etapa de consulta, que es lo que está haciendo el vicepresidente Félix Ulloa, la población entonces dice, ¿lo quiero o no lo quiero? Pero si son los mismos diputados quienes lo dejaron establecido así, ¿y por qué entonces ellos mismos no se encargan de quitarlo? Lo que pasa es que únicamente tratan de hacerle creer a la población que la Constitución se debe de respetar, pero solo cuando a ellos les conviene. Cuando ellos no quieren que de verdad se trastoquen intereses tan grandes como son los que siempre están tratando de proteger, entonces es donde definitivamente la Constitución sí se tiene que respetar. Pero cuando no conviene, entonces la Constitución no se respeta y ahí sí se tienen que hacer cambios. Sí, porque ahí está escrito todo, ¿verdad? Claro. Y no hay vuelta de hoja, porque siempre y cuando a veces a conveniencia o por interpretaciones, ¿verdad?, de otras instituciones, no da lugar. Pero bien, vamos a hablar un poquito también sobre lo que respecta a sus propuestas en el próximo segmento, ¿verdad? Ya volvemos, no nos cambie usted, amigo televidente, por favor, sintonícenos siempre. STV Canal 67. Estamos sintonizando Casos y Soluciones. Es un programa de opinión pública donde usted, nuestros invitados y yo somos parte de la solución. Así que verdaderamente vamos a abordar el tema de propuestas, que es lo más bueno de este bloque, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las propuestas que nos trae la licenciada Catherine Alexia Rivas, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Las cámaras para usted, licenciada. Bueno, creo que es muy importante mencionarle a la población que como Nuevas Ideas, inicialmente nosotros estamos trabajando la agenda más consultiva en la historia de El Salvador, y esta ha sido encabezada por Ernesto Castro, quien nosotros consideramos que va a ser el futuro presidente de la Asamblea Legislativa. Él ha iniciado justamente esta consulta en los 14 departamentos del país para que la población de primera mano nos pueda decir cuáles son esas iniciativas que ellos de verdad necesitan una vez nosotros podamos llegar a la Asamblea Legislativa, y por supuesto que esta va a contar con todo el respaldo de toda la bancada de Nuevas Ideas, porque tradicionalmente, como ha existido que en un lugar pequeño se han encerrado para generar propuestas que en la mente de algunos van a cambiar la vida de los salvadoreños, pero desde el momento en que se iniciaron de una manera inconsulta, para mí son ilegítimas, y por eso es que nosotros hemos iniciado este ejercicio de consulta ciudadana, y eso por supuesto viene a fortalecer incluso la democracia en nuestro país. Sin embargo, como Alexia Rivas, también he estado trabajando mis agendas en las cuales también vienen en concordancia con esas mismas solicitudes que en el territorio de la población nos ha estado haciendo, y en las cuales yo también considero
que existe mucho déficit de la actual Asamblea Legislativa respecto a eso, y son temas relacionados también con los salvadoreños en el exterior. Son más de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y en los cuales la Asamblea Legislativa siempre les negó su derecho al voto. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, el año pasado fueron más de 5.000 millones de dólares en los cuales los salvadoreños en el exterior enviaron a nuestro país, que ya se consolida en el 23% del PIB. Y hay un dato que a mí de verdad me parece muy sorprendente, y es que en los últimos 30 años los salvadoreños en el exterior han enviado más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en los cuales ellos han estado fortaleciendo nuestro gobierno, que ellos han estado fortaleciendo nuestro país, a sus familias, y en los cuales también no ha existido un compromiso por darles voz. Por supuesto, mi primer compromiso es que ellos puedan tener el voto en estas próximas elecciones, porque en las actuales no se les permitió poder participar. Pero más allá de que puedan tener el voto, yo sí estoy trabajando una ley que la he denominado Ley de Inversión de los Salvadoreños en el Exterior, y esa ley va a consistir en que los salvadoreños en el exterior puedan tener facilidades de parte del gobierno a la hora de venir a invertir en préstamos, facilidades que también van a existir con otras instituciones. Y alguien puede decir, bueno, ¿y a mí en qué me va a beneficiar una ley para los salvadoreños en el exterior? Pero por supuesto que nos va a beneficiar, porque toda esa inversión que venga de ellos hacia nuestro país se va a transformar en empleos, se va a transformar también en generar muchísimas condiciones que nosotros necesitamos en términos de empleabilidad, y también va a venir a estar relacionado con el desarrollo que nosotros queremos hacer, no únicamente de San Salvador, sino de todo el país. Hay un estudio que dice de que hay más de 350.000 salvadoreños listos para venir a invertir, que eso únicamente representa el 10% de los salvadoreños en el exterior, y esto va a venir encaminado también con poder hacer una agenda en la cual se pueda representar todos esos intereses de los salvadoreños que quieran venir a invertir. Una segunda iniciativa que yo también he estado proponiendo es una ley de trilingüismo, en el sentido de que en este país siempre ha sido únicamente un privilegio poder estudiar otro idioma. Hemos visto cómo después de 30 años la Asamblea Legislativa supo entender que el idioma inglés es fundamental para poder tener más oportunidades. Sin embargo, creo de que no únicamente nos tenemos que quedar ahí, sino que también debemos iniciar una apuesta en una actualización a la currícula educativa, en la cual también se puedan incluir otros idiomas. Tradicionalmente se dice, eso es muy caro, ¿de dónde va a salir el dinero? Pero eso es fácil, podemos hacer convenios incluso con otras embajadas, con otros países que están dispuestos en que su idioma pueda ser conocido, y de esa forma nosotros lo podemos financiar. Otra de las segundas cuestiones que yo he estado proponiendo es una reforma a la Constitución, en el sentido de que los ciudadanos puedan tener iniciativa de voz. Eso sucede en el Parlamento de México, así que sí es posible poderlo hacer, en el sentido de que actualmente únicamente tienen iniciativa de ley los diputados, los ministros, obviamente a través del presidente de la República, los diputados del Parlamento Centroamericano en materia de integración, pero a nosotros los ciudadanos nunca se nos pregunta. Y fíjese que creo que hay algo muy importante que también tenemos que mencionar, y es que hay muchísimas ideas que tienen muchos salvadoreños que no quieren estar involucrados en política, que no quieren ser diputados, pero que son personas que tienen un bagaje de conocimientos muy amplios y que probablemente tienen leyes muy buenas para ser presentadas, y ellos van a tener definitivamente su oportunidad si es que logramos esta modificación, que por supuesto no solo va a depender de este periodo legislativo, sino del siguiente, de poder ratificarlo. También otra de mis propuestas, que lo he estado mencionando, es el hecho de actualizar todo el sistema normativo y el cuerpo de leyes del órgano ejecutivo, en el sentido de que se pueda hacer una actualización a la ley del servicio diplomático consular, que data de 1948 y de 1952, que usted se pregunta, ¿cómo es posible que hayan leyes que atan de
tanta antigüedad que la Asamblea de verdad no ha hecho nada y que también está vinculada con la atención consular que se pueda dar alrededor del mundo. Háblenos un poquito, yo creo que esa es una de las propuestas que traía usted, ¿verdad? ¿Y hay más todavía? Sí. Pregunta brevemente, porque para abordar otros temas, ¿sí? Sí, y también está relacionado con el hecho de la educación y creo de que es muy necesario también poder hacer una reforma a la ley de la educación universitaria en ese sentido, porque actualmente en las universidades privadas, y le digo con conocimiento de causa porque yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de El Salvador y mi segunda carrera la estoy estudiando en una universidad privada. Excelente. Que no existen asociaciones de estudiantes en las universidades privadas simplemente porque no se los permiten. Es decir, los estudiantes no pueden tener voz dentro de esas mismas instituciones a pesar que ellos están pagando por recibir un servicio de calidad, por supuesto, nadie lo está negando, pero a la hora de que los estudiantes quieran una revisión de un parcial, a la hora que los estudiantes quieran poder tener un contacto más directo con los docentes universitarios, no existe justamente porque no se les permite poder tener voz dentro de esas mismas cuestiones, y creo que es muy importante poder promover también la participación incluso dentro de las mismas universidades, que actualmente tampoco no existe. Yo me he reunido con un grupo de estudiantes que me decían que durante la pandemia tuvieron incluso muchos inconvenientes, que lo denunciaron, pero que no había un ente que los escuchara, y creo de que esa es una de las cuestiones a las cuales también le podemos prestar atención en estos momentos. Nadie habla de ello, pero son miles de estudiantes que tampoco no se sienten representados, y creo de que nosotros como jóvenes que vamos a estar dentro de la misma Asamblea Legislativa debemos de generarles esa certidumbre de que nosotros vamos a estar trabajando de la mano y por supuesto escuchándoles. Háblenos un poquito, como la salud también incluye el medio ambiente, háblenos un poquito brevemente, licenciada, de medio ambiente. Bueno, de hecho hemos estado reunidos con el comisionado presidencial del agua, Frederick Benítez, porque nos estaba mencionando cómo justamente no ha avanzado el tema de la ley del agua, que es una deuda que ya data de más de 15 años, porque han habido intereses específicos que se han opuesto a que esta ley pueda ser una realidad. Y hay dos cosas muy importantes que creo que la futura Asamblea Legislativa tiene que tomar muy en cuenta, y es el hecho del saneamiento del agua, que se traduce también en la calidad del agua, y lo segundo, en que ese sea un bien público, que sea accesible a todos los ciudadanos, porque justamente ese ha sido el principal temor, y era el hecho, ¿verdad?, de que únicamente existían iniciativas que pretendían privatizar un derecho fundamental, que es un bien público, y por eso es que nosotros también estamos trabajando en este tema, pero no únicamente con el agua, sino también con todo el medio ambiente, con el tema de la reforestación, porque al final, ya usted lo decía muy bien, el hecho de que nosotros podamos tener condiciones adecuadas en el medio ambiente se traduce también en mejoras para el sistema de salud, porque ya no vamos a tener personas enfermas con cuestiones gastrointestinales. Esto va a disminuir también el hecho de que tengamos tantas enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, porque si nosotros al final tenemos estas mejores condiciones, nos vamos a ahorrar muchísimo presupuesto en el área de salud, que es actualmente también lo que ha estado sucediendo gracias al Plan Control Territorial. El Ministerio de Salud se está ahorrando una parte de dinero muy significativa, porque ya no tenemos tantas personas en los hospitales que han sido baleadas, que han sido heridas con armas cortopunzantes, que al final también se traduce en un ahorro para el Estado. Dentro de sus propuestas, ¿trae también algo de deportes? Sí, de hecho, creo de que le debemos de dar una concepción diferente al tema de deportes, pero que de verdad existan oportunidades para los jóvenes que quieran desarrollarse en el deporte, incluso amateur o profesional. Hemos estado viendo cómo únicamente los apoyos en deporte están limitados en que te regalen un balón de fútbol, en que te regalen un uniforme, pero eso de verdad no va a cambiar la especialización que nosotros podamos tener en diferentes ramas, porque esto únicamente es una medida paliativa que solo va
a funcionar cuando termine un torneo, pero hay niños que quieren, por ejemplo, ser boxeadores y que no tienen el apoyo porque es muy caro pagarse clases privadas y porque tampoco no se ha dado el presupuesto necesario para el ministerio, en este caso, que está relacionado también con todo lo relacionado con los jóvenes, y por eso creo que nuestra principal propuesta debe ser aumentar el presupuesto de deporte para los jóvenes, para que podamos tener instalaciones más adecuadas, porque también hemos visto un deterioro dentro del mismo INDE. Dejaron en condiciones muy deplorables, tristemente también lo tengo que decir, estos lugares en los cuales los jóvenes quieren llegar a un lugar que ellos se sientan identificados, que sean los mejores espacios para que ellos puedan desarrollar sus sueños, y que tampoco no ha habido el apoyo que realmente necesitan. Cuando, en caso de que usted llegue, licenciada Alexia, a la Asamblea Legislativa, que ahí la autoridad la tiene los amigos televidentes también y los votantes, ¿verdad? ¿Qué dictámenes trae usted que beneficien a esa población? ¿Qué dictámenes dentro de lo que es la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que lo principal es no oponerme a todo lo que vaya en beneficio, como actualmente hemos estado viendo. Creo de que hay muchas iniciativas, independientemente de quién las haya propuesto, que el compromiso que yo tengo como futura diputada es representar lo que la población quiere. Y yo estoy seguro que si la población me va a elegir, no vaya a ser para que yo me vaya a oponer porque yo considero eso, sino porque tengo que apoyar todo aquello que vaya a beneficiar a la población. Y actualmente lo único que el gobierno ha beneficiado a esos miles de personas y esas iniciativas que ha presentado son para mejorar la calidad de vida. Y en la Asamblea lo que hay es una oposición destructiva, una oposición que de verdad no ha entendido que el daño que le han hecho no ha sido al presidente, sino a toda la población, y creo de que todas mis iniciativas van a ir encaminadas en hacer que la población sienta que cada cuestión que se crea va a ser para su beneficio y no para estar con intereses personales como actualmente hay. Muchas gracias, licenciada. Bien, como todo lo bueno se termina, ¿verdad? Le vamos a ceder 30 segundos para el respectivo saludo de despedida a nuestros televidentes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, un gusto haber estado en Canal 67, soy Alexia Rivas, soy la casilla 9 por Nuevas Ideas, y les quiero ratificar que mi único compromiso es no fallarles, así que espero su apoyo este próximo 28 de febrero. Soy candidata a diputada por San Salvador y que Dios les bendiga. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciada. No nos queda más pues que desearle suerte, y ahí tiene la palabra el amigo televidente, ¿verdad? A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber compartido nuestro programa Casos y Soluciones. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.